Estas semanas finales estamos aquí del apóstol Pablo, de su viaje hacia Jerusalén, pero van a estar llenas de advertencias por medio de hermanos, escúcheme, aparentemente dirigidos por el Espíritu Santo. También van a estar llenas de reuniones, conociendo a nuevos hermanos, conociendo a hermanos que han estado madurando en la fe. Va a haber también hermanos maduros, bien plantados y sembrados en la fe. Pero todos estos hermanos van a estar unánimes, unidos, incluyendo al autor del libro, al doctor Lucas, intentando convencer al apóstol Pablo de no ir a Jerusalén, porque eso es lo que creen que el Espíritu Santo les está comunicando. Esta porción que vamos a leer está relatada en primera persona del plural. ¿Qué significa esto? Bueno, esto indica que el evangelista, el doctor Lucas, es parte presencial y termina viajando este resto del viaje con el apóstol Pablo. Así que arranquemos ahí con Hechos 21:1. Dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Tengo una dispositiva aquí en la pantalla, y vamos a hablar de esto enseguida, pero usted quizás puede ver el mapa, y para que tenga más sentido, vamos a hablar de estos lugares. El capítulo 20, por aquí encontramos, vamos a ir a Cos, aquí está Roda, vamos a ir a Pátara, aquí está Pafos, aquí está Tiro y Sidón en Fenicia. Vamos a hablar de estos dos lugares aquí también, de Cesarea, de Acre, tiene varios nombres aquí, pero para que entendamos, el apóstol Pablo inicialmente, cuando agarró de aquí, su idea es ir cruzando por estas ciudades, pero aquí va a encontrar un barco más grande que vamos a hablar de él. Pero aquí Lucas va a ir con el grupo y se va a notar por unas 20, 30 veces en estos versículos que usa nos y mos. Preste atención a esto, nos y mos, ¿verdad? Y su presencia está indicada también por los detalles diarios que está resumiendo lo que pasó prácticamente en cada lugar, etcétera. Pero note la primera palabra ahí que dice después de separarnos. Esta palabra en el griego es ser partidos de ellos. En otras palabras, fuimos arrancados de ellos. Tuvimos que arrancarnos literalmente, dolorosamente a los hermanos para poder salir. ¿Por qué? No querían dejarnos ir. ¿Pero por qué? Nos tenían abrazados, agarrados y suplicándonos: hermano, por favor no vaya, te van a matar, vas a morir. Entonces no querían soltarnos para despedirnos. ¿Por qué? Porque sabían que era la última vez que iban a ver el rostro del apóstol Pablo. Entonces esta palabra separarnos a veces simplemente la interpretamos ahí como irnos, pero aquí está fuerte, arrancados, partidos, porque éramos uno en este aspecto como hermanos. Y salieron, dice, zarpamos y fuimos con rumbo directo. Esta frase en el griego, rumbo directo, prácticamente corriendo con el viento hacia Cos, y prácticamente no tuvimos contratiempos. Y en el capítulo 16:11 anteriormente también nada nos detuvo y fuimos más rápido. Entonces de Miletos pasaron a Cos y prácticamente llegaron en 6 horas, rápido. Hemos visto anteriormente que hicieron viajes que se tardaban así y lo hicieron en menos tiempo. O sea que íbamos con la dirección del Señor hacia Cos. Y esta es una isla al sur ahí de Mileto. Entonces Mileto está aquí, ¿verdad? Y aquí está Cos directamente hacia el sur, ahí en el mar Egeo. Y Rodas es la siguiente, ahí la isla un poco más grande. Así se llamaba la isla, así se llamaba la ciudad principal. Y esta era una provincia romana en el mar, ahí en el área mediterráneo. Pero le pertenecía al sur de Asia.
pero le pertenecía a Roma en este momento. ¿Qué sucedió ahí? Ahí cambiaron de embarcación a una nave comercial que navegaba ¿para dónde? Navegaba hasta Tiro, hasta acá. O sea que la nave se iba a lanzar directamente por esa flecha roja que usted mira ahí. Porque otra vez lo que originalmente iba a hacer Pablo es ir pasando por las otras ciudades. ¿Por qué? Porque su barco en el que estaba era pequeño. De eso solamente hay que estar por las costas. No se lanzan por el mar abierto. Así que llegamos aquí al verso 2. ¿Qué nos dice? Bueno, y Pátara pues también ahí está situada al sur de Licia. Ahí en la zona café, si usted la alcanza a notar, Licia. Pero en el 2, ¿qué nos dice? Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, así se le conoce a toda la área, aquí esta zona verde, Fenicia, en este momento donde está Tiro y Sidón, y nos embarcamos y zarpamos. Entonces nos fuimos de largos, no ciudad por ciudad. Y en este momento en Pátara, este barco comercial estaba a punto de navegar y precisamente llegaron cuando estaba a lanzarse al mar abierto. Y nos va a decir que prácticamente van a pasar aquí a este lado de esta isla, que fue la primera isla que el apóstol Pablo fue a hacer su viaje misionero. ¿A quién se llevó? ¿Quién recuerda? Se llevaron a ver y a Juan Marcos, muy bien. Entonces cambian de embarcación ahí en Pátara y Pablo y sus compañeros hacen esa travesía de aproximadamente unos 500 kilómetros por el Mediterráneo. Así que hasta Tiro, en Siria. Y prácticamente en este momento, usted mira lo amarillo, que aunque esta zona se le conoce como Fenicia, toda esta zona es Siria en este momento. Entonces, verso 3. Al avistar Chipre, ¿y dónde queda Chipre? Chipre es esta isla morada aquí en este momento. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos ¿a dónde? A Siria. Y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. En este momento Tiro es famoso por el comercio marítimo para el oriente y el occidente. Y aquí es de donde debe llegar el barco de Pátara. Y lo hacía en 2 días. Contrario a todo el tiempo que les iba a llevar. Pero ¿qué traía este barco? Lo más probable es que traía trigo del mar Negro. Y a cambio iba a recoger mercancías fenicias. Y esto le iba a dar al apóstol Pablo los 7 días que nos va a mencionar aquí en el siguiente verso. En el verso 4. Pero dice que Chipre les quedó a mano izquierda. No se detuvieron. Y solamente me puedo imaginar qué le pasó por la mente ahí al apóstol Pablo. Recordando que ahí fue donde fui a hacer mi primer viaje misionero con Bernabé, con Juan Marcos. ¿Qué será de aquel Sergio Paulo? ¿Se acuerdan que ahí lo encontró? ¿Qué será de Elimas el mago? Y entre otras situaciones. Pero continuamos ahí en el verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo que se tomaba para descargar el barco y cargar la nueva mercancía. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Quiénes? Los hermanos, los discípulos que encontraron aquí. ¿Dónde? ¿A dónde han llegado en este momento? A Tiro, porque pasaron de largo por Chipre y llegaron a Fenicia. Está Sido, Tiro, entonces ahí llegaron. Entonces para descargar la carga era un barco grande, comercial, no era una lanchita, un barquito pequeño a través de los costeros ahí de ciudad en ciudad. Pero ¿qué hizo Pablo? Aprovechó bien el tiempo. ¿Para qué? Para exhortar, para predicar, para animar y ser animado. Pero ¿qué hacen los hermanos de ahí? Aprovechan el tiempo para decirle, hermano, por favor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pero aquí la idea también, Pablo ya sabía que aquí había creyentes en Tiro. Los creyentes que habían sido esparcidos y dispersados, la Biblia nos dice que habían sido esparcidos y dispersados por toda Fenicia.
Allá en el capítulo, cuando comenzó con la muerte de Esteban, la persecución, es más, en el capítulo 11, verso 19, algo así nos dice. A ver, vamos a confirmarlo si así nos dice el 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, estos son los discípulos, los creyentes, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué le sucedió a Esteban? ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon. ¿Pasaron hasta dónde? Fenicia, Chipre, Antioquía. No hablando a nadie en la palabra, sino a los judíos. Entonces Fenicia es toda esa parte verde allí al lado del amarillo en Siria. En este momento. Entonces Pablo sabía que ya había cristianos ahí dispersos, esparcidos, y como estaban aventados por diferentes partes, hay que ir a buscarlos. En estos tiempos no había ahí un WhatsApp, un texto, una llamada para decir, hermanos, llegué en 2 días aquí. Quizás lo esperaban que llegara, si les mandó una carta, que atravesara por todas las ciudades, iba a ser más largo. Entonces no podía avisarles, vamos a reunirnos más temprano. Tampoco tenían templos como los que tenemos el día de hoy. Así que hallados los discípulos implica que los tuvieron que buscar y los encontraron con éxito. Y el Señor trajo esta bendición de que el barco tenía que descargar y cargar nueva mercancía. Entonces una semana completa de descanso ahí para animar a los hermanos. Yo también he estado ahí en esa zona de Fenicia 7 días. Estuve con los hermanos de Siria, de Fenicia, de Líbano. Hoy moderno, Líbano está aquí al norte en esta parte de Fenicia. Sidón y Tiro, ahí están. Entonces he estado en esta zona. También he sido arrestado personalmente allí. He visto los cañones y los barriles de los tanques de guerra aquí enfrente, rodeado con metralletas a mi alrededor. He visto guerra entre Siria y el Líbano, tanques, agujeros en las paredes, en los edificios destrozados. Algunos de nuestros templos, de nuestras iglesias ahí han sido atacados y destruidos. Es más, en este momento, el carro que manejo no es por voluntad propia, pero el hermano a quien le pertenecía es de esta zona. Y él estaba viviendo en Dallas y quería venderlo y me pidió la ayuda, que le ayudara a venderlo. ¿Por qué? Él quería financiar su viaje de regreso a esta zona para regresar a su patria natal como misionero. Entonces le dije que le ayudaría a venderlo, pero se me facilitó mejor comprárselo para que regresara lo más pronto posible. En julio, Dios primero, si nuestros jóvenes desean ir, nosotros vamos a traer a este hermano de esta zona y vamos a reunir a más de 1,000 jóvenes en la área de Dallas para que este joven le hable a los jóvenes de nuestras iglesias. Estén orando por este proceso. Pero las iglesias aquí en este tiempo, nuevamente regresando a nuestro pasaje, en el tiempo de Pablo, no tenían edificios como el día de hoy. Los cristianos se congregaban en casas, en hogares particulares, tipo centros de acción. Y estos mismos hermanos anteriormente se habían gozado cuando escucharon que otros gentiles, que otros inconversos estaban viniendo a los pies de Jesucristo. Es más, regrese conmigo a Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron ¿por dónde? Ahí en el 15:3 de Hechos. Por Fenicia y Samaria. ¿Haciendo qué cosa? Contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué le ocasionó a estos hermanos aquí donde está el hermano Pablo en este momento? Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces el apóstol Pablo ya sabe que hay miembros aquí, hay hermanos, hay discípulos, y a estos les dio gozo. Y aquí ¿dónde estamos? En Tiro. Como en Mileto, estos hermanos tenían un gran cariño de parte, se gozaban de escuchar las noticias de que otros están conociendo de Cristo. Contrario
al odio amargo de los judíos, de los judaizantes que rechazaban de que el judío y el griego no podían y el gentil no podían convivir. Pero estos hermanos, ya sus vidas habían sido transformadas. También aquí en Tiro, como en Cesarea, más tarde, los creyentes recibieron indicación por el Espíritu Santo de lo que habría de ocurrirle a Pablo. Sin embargo, quiero decirles que en todos los casos, el mensaje fue correcto, pero la interpretación del mensaje fue, aunque comprensible, estuvieron errados los hermanos. Malinterpretaron el pasaje o lo que el Espíritu Santo decía. Interpretaban que Pablo no debía subir a Jerusalén por su bienestar físico. Y Pablo fue muy respetuoso al permitirles hablar, pero él le dio otra interpretación a la de ellos. Ya vimos allá en el capítulo 20, regresa ahí al 22 y 23 del capítulo 20 conmigo. Dice Pablo en el 20:22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, o sea que no supiera si el Espíritu no me lo revelara. Ustedes dicen que el Espíritu les ha revelado esto, y es correcto, pero lo están malinterpretando, porque note lo que dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que estas tribulaciones y prisiones tienen que suceder, es lo que Pablo les está diciendo. No me las está diciendo a través del Espíritu Santo para evitarlas, sino que ese es el resultado de mi obediencia y yo tengo que ser obediente. Ustedes la están interpretando que mejor corra para otro lado. La palabra la estaba hablando el Espíritu Santo a través de los hermanos y era correcto. Pero nuevamente recalco, la interpretación de ellos era incorrecta. Y a veces podemos hacer lo mismo con la palabra. La acomodamos para como me gusta, la torcemos para sacarle provecho. No. Pero vamos a hablar más de esto más adelantito. Porque Pablo está diciendo, ustedes son dirigidos por el Espíritu Santo para hablar de esto y profetizar, y tienen razón, pero su interpretación está mal. Yo también soy dirigido por el Espíritu Santo y lo que interpreto, que estas cadenas y estas persecuciones me esperan. En otras palabras, tiene que suceder. Y lo voy a conectar más tarde. Jesús sabía su misión también y tenía que suceder. Pero, pregunta entonces, ¿desobedeció Pablo al Espíritu Santo yendo a Jerusalén? Mi respuesta es que no. Pero el Espíritu Santo le advirtió a estos creyentes del sufrimiento que Pablo enfrentaría en Jerusalén. Y yo lo interpreto también de esta manera, que Pablo debía ir, aunque había peligro. Al igual en los versos 10 y 12 en adelante, va a haber un profeta Gabo. También vamos a conocer a unas profetisas que le van a decir lo mismo, no está registrado explícitamente, pero le van a hacer la misma plegaria. Pero ya en el 23 del 20 nos dijo, por todas las ciudades, o sea que en cada parada que me paro a animar a los hermanos, me animan a no ir a Jerusalén. Si lo leemos en el griego, dice diato pneumatos. Prácticamente esta frase, como ellos como discerniendo lo espiritual, o dándome también me epibainein, nos dice ahí en el griego, me están expresando un mandato indirecto diciéndome que no vaya. O sea que como que me están ordenando que desobedezca al Espíritu Santo a través de su supuesto discernimiento espiritual. Pero bueno, basta con esto. Voy al 5. Cumplidos aquellos días, ¿cuáles días? Los 7 días que el barco estaba descargando y cargando. Salimos acompañados todos, y aquí en el griego está diciendo los hombres, todos los hombres, discípulos. ¿Con quiénes? Con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodilla en la playa, oramos. Entonces, un gran compañerismo de 7 días, de animarse, de exhortarse.
lo mismo que sucedió en Mileto y en otras ciudades, y la palabra exhortación significa abrazarnos, pero también se puede hacer con palabras, al orar juntos, al tener esa unidad de arrodillarnos a orar. Entonces prácticamente Lucas está diciendo, cuando llegó la hora señalada para partir, los hombres de Tiro, ¿qué hicieron? Dirigieron a sus familias para acompañar a Pablo y su equipo hasta el barco. ¿Con qué motivo? Para orar juntos en la playa. Pero usted va a notar aquí que los hijos de estos discípulos de Tiro no solamente acompañaron a sus padres para no dejarlos solos con alguien o en las casas, sino que participaron de esto. En oración y adoración solemne, participando de este pequeño culto de alabanza y adoración y oración ahí en la playa. Como en el capítulo 20 en Mileto, los cristianos aquí nuevamente se pusieron de rodillas para orar antes de despedirse. Todo hombre discípulo de Tiro lideró a su esposa e hijos. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? Hombres, lideremos a nuestras familias al servicio del Señor. Y escúcheme muy bien aquí. Por favor, no me malinterprete, quizás en tiempos pasados se me pueda haber acusado de esto. Yo no estoy en contra de que la mujer lidere. Y voy a explicar esto en un segundo. Pero en 1 de Timoteo 3:4, la Biblia nos dice que los líderes, que los hombres, creyentes, discípulos, debemos gobernar bien nuestra casa. Que debemos tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto? Mientras mis hijos vivan en casa, no van a andar en el mundo haciendo cosas que no honran y glorifican al Señor. Pero voy a hablar más de esto enseguida. Verso 6. Y abrazándonos los unos a los otros. Esto es lo mismo de exhortarnos, de animarnos. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nuevamente, muy similar a lo anterior, aquí no necesariamente tuvimos que arrancárnoslos porque son un poco más maduros, pero abrazándonos es la misma exhortación de ánimo. Regresa ya conmigo al 20, 1 y 2, del capítulo 20, versos 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, ¿qué cosa? Exhortado y abrazado. Es una sola palabra, en español se traduce en dos. Se despidió y salió para ir a Macedonia. Y luego en el 3 que dice, 2, perdón, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, ¿cómo? Es una misma palabra, exhortarles con muchas palabras, llegó a Grecia. Entonces podemos exhortar, animar, en otras palabras, al abrazarnos en una manera de hermandad, y podemos animar y exhortar al compartir palabras, pero no cualquier palabra, sino que la palabra del Señor. Verso 7. Entonces, despediéndose, animándose, abrazándose, exhortándose, orando, alabando al Señor, dice el 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, que también es conocida como Acre. Entonces, llegaron aquí a Tiro y pasaron aquí a Tolemaida, Ptoleméis, Acro, Acre, Aco, ha tenido un montón de nombres en los tiempos pasados. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, o otro día, ¿verdad? Entonces aquí Lucas usa la palabra completamos la navegación. Esta palabra es una de las favoritas de aquí del doctor Lucas, que quiere decir que concluyó nuestro viaje por mar. Y lo ha usado docenas de veces en Hechos 16.1, 18.19, 18.24, en el 20.15, 25.13, un montón en el 27.12 lo va a utilizar. Aunque el barco, su destino era descargar en Tiro, va a pasar a Aco a recoger algo más antes de retornar. Entonces nuestro viaje se completó prácticamente en este gran barco comercial. Cumplida la navegación desde Tiro
arribamos o llegamos o concluimos esa porción en Tolemaida. También allá en el libro de los jueces a este lugar se le conocía como Acho o Aco. Ahora hoy en este tiempo se le conoce como Acre, en esta zona. Y en un tiempo se le conocía como la ciudad cananea de la tribu de Aser o Aser, si se acuerda de allá. Pero de Tiro a Tolemaida o a Acre o Aco, como usted lo quiera nombrar, eran unas 30 millas de navegación. Y en el tiempo de Pablo había un emperador que se llamaba Claudio, y él había convertido esta colonia en una colonia romana e importante y comercial de la ciudad. Por eso el motivo del barco que vino desde Pátara hasta Tiro está descendiendo ahí también para terminar su vuelta antes de retornar. Entonces, ¿a qué se quedaron aquí? A saludar a los hermanos discípulos, también como lo hicieron allá en el 11:19 anteriormente. Discípulos que fueron esparcidos a estas zonas de Fenicia, porque otra vez estaban esparramados por toda esta costa. Verso 8. Al otro día, o sea que después de un día que pasaron ahí, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí Lucas se incluye, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, partiendo de Tolemaida o de Acre, ¿para dónde? Para Cesarea. ¿Dónde está Cesarea? Aquí abajo. Entonces, la diferencia que de Acre se puede ir por tierra o se puede ir por barco, y lo más potencial, que tomó Pablo y su equipo un barco más pequeño, ya no en el comercial que venían. Pero en Cesarea, ¿quién estaba ahí? Bueno, vamos, Felipe. Pero vamos a recordar que Felipe, allá en el capítulo 6 de Hechos, ¿a qué se le nombró? ¿A qué posición? La iglesia lo nombró a una posición de diácono, que significa servidor de mesas. Es más, le voy a dar una definición literal más tarde. Bueno, se la doy en este momento. Alguien que levanta polvo con los pies. Esa es la definición literal. ¿Pero qué significa? Alguien que está presto. De donde yo vengo, la palabra que usted contesta cuando se le pide algo y se le ordena o se le llama es mande. Mande usted. Pero usted está tan presto para obedecer que cuando usted escucha la dirección o la tarea, usted pega carrera, que el polvo lo deja atrás porque usted está listo para servir. Entonces, servir las mesas era servir, no es para mandar. Los diáconos aquí eran para servir. Y Pablo le dice a Pablo en 1 de Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado, esto es el levantar polvo con los pies, al moverse rápido, con humildad y obediencia al mandato, ¿qué merecen estos? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que ejercen bien el diaconado, o sea que los que sirven con humildad, con gozo, con alegría, con sinceridad, haciéndolo como para el Señor y no para el hombre. Pero aquí Felipe, el diácono evangelista, se le conoce de esta manera. La última vez que escuchamos de Felipe fue allá en Hechos 8:40. ¿Se acuerdan qué había sucedido en el capítulo 8? El Espíritu Santo le habla a Felipe y desciende por el... Bueno, regrese ahí simplemente un vistazo. Por el camino de Gaza, algo así dice, ¿se acuerdan? El 26, hermano. Ajá, ¿qué dice? Levántate, ¿verdad? Y ve hacia el sur. Esa palabra ahí, que por cierto, hacia el sur, es un término en el griego marítimo y también, perdón, no marítimo, se le nombra, se me fue la palabra en español, cardinal. Cardinal. ¿Qué significa cardinal? De los 4 puntos, norte, sur, este, oeste, pero lleva doble sentido. Ve al mediodía hacia el sur. O sea que en el tiempo más caliente, ve al desierto. ¿Y dónde está Gaza? Hermanos, Gaza está por aquí.
Y hay 5 ciudades filisteas, que ahora es la Palestina. Y sáltese ahí, bueno, yo no llegué a Hechos 8:40, ya sí había llegado, pero lo cerré. Hechos 8:40. ¿Qué sucedió ahí en Hechos 8:40? Pero Felipe, porque ¿qué sucedió? Bueno, permítanme terminar la primera historia. La historia era de que Felipe obedeció al Espíritu Santo, descendió a Jerusalén, dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ve la hora más caliente, en la hora más inconveniente, que nadie más va a estar allí. Te vas a encontrar a un hombre de otro país, de otra cultura, de otro color. ¿De dónde era él? Etíope, un negro. Ve a testificarle porque está leyendo y no entiende. Explícale. Y le explica y lo bautiza. Pero nota el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Si usted lee esta palabra en el griego, es una ciudad que está, son las 5 ciudades, o sea, Gaza, Azoto, Ascalón. Es una de las ciudades filisteas en Palestina hoy. Pero Felipe, en el 40, ¿verdad? 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba, ¿qué cosa? El Evangelio. No era solamente servidor de mesa, sino que anunciaba el Evangelio. Era evangelista. ¿Y dónde lo hizo? En todas las ciudades. Pero recorrió 5 ciudades de los filisteos. En otras palabras, de la gente enemiga. Porque él no era de ahí. Pero se termina instalando en Cesarea, yendo hacia el norte. 5 ciudades predicó y enseñó y evangelizó a los enemigos. Y se instala como un misionero evangelista en Cesarea. Ahí lo dejamos en el 8:40. A Felipe, ¿verdad? Entonces, Felipe no solamente sirvió como diácono, predicó, sino que también hizo obra de evangelista. Y esta es una de las pocos de los títulos pocas de las personas que recibe el título de evangelista en la Biblia. En Efesios, Pablo menciona los diferentes títulos o posiciones. Y ahí en el 4:11 menciona evangelistas. En 2 de Timoteo 4:5 le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Así que Felipe estaba establecido en Cesarea con su esposa e hijas. Y aquí Lucas no va a procurar, regresemos allá a nuestro pasaje, no va a procurar mostrar o describir el ministerio de evangelismo de Felipe, sino va a mostrar con este simple versículo es de que Felipe, desde que el Espíritu Santo le dijo, ve, se levantó y pegó carrera y dejó polvo atrás a servir y a evangelizar, a discipular. Y no solamente en estas ciudades, sino a los de Cesarea y a su propia familia. Y Lucas va a mencionar a las hijas como doncellas jóvenes. Y el motivo que Lucas lo está haciendo es para darnos una referencia de la edad y del tiempo de que ha pasado. Doncellas vírgenes, está diciendo, están entre 20 y 25 años que no se han casado. Y es el tiempo que ha transcurrido desde que se instaló nombrado como diácono. Entonces, Lucas aquí también va a especificar que él estaba entre los que se alojan con Felipe. Y lo más probable, Lucas no había conocido a Felipe. Es aquí cuando Lucas escucha de Felipe lo que sucedió, lo que le está contando, lo que sucedió allá en el capítulo 8. También le cuenta de la persecución, porque salieron muchos, allá de Hechos 6. Pero este diácono se ha convertido en evangelista. Creo que el 8:12 lo menciona como evangelista, ¿ya lo leímos? Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuchaban el evangelio. Así que no solamente servía a las mesas, trabajaba testificando, evangelizando. Pablo menciona a los evangelistas nuevamente ahí en diferentes lugares. Y si usted quiere todos los pasajes se los mando porque por falta de tiempo no los vamos a poder ver. Pero el término de evangelista normalmente se restringía a los 4 evangelios. ¿Quiénes fueron los evangelistas ahí de los 4 evangelios?
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero después se le extendió a Felipe, a Timoteo y a otros. Y no se le dio a muchos, porque no muchos fueron 100% obedientes en este aspecto. ¿Qué dice el verso 9? Ahí estamos, en el capítulo 21, verso 9. ¿Quién? Felipe, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Nuevamente, 4 hijas, doncellas, jóvenes, vírgenes, entre 20 y 25 años, bajo la autoridad de sus padres al no estar casadas. Y vírgenes, aquí lo que está transmitiendo esta palabra doncellas o vírgenes, jóvenes, es esta: que ellas se habían consagrado y dedicado completamente, tanto su cuerpo como espiritualmente, su espíritu, al servicio de Dios, bajo la autoridad de su padre, el evangelista. Lea conmigo 1 Corintios 7:34, por favor. Ahí unas paginitas hacia adelante. 1 Corintios 7:34. ¿Qué dice? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Estas qué eran? ¿Casadas o doncellas? Doncellas, o sea que vírgenes, no habían conocido hombre, pero fue por decisión propia de que queremos rendir todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro servicio. No tenemos el tiempo donde Pablo dice: la casada tiene las preocupaciones del marido y tiene que complacerlo y cocinarle y lavarle la ropa y plancharle. Bueno, no dice así exactamente, ¿verdad? Pero la doncella no tiene de qué preocuparse porque su papá la va a sustentar, pero puede dedicar el 100% de su tiempo y sus energías, habilidades, talentos, dones para la honra y la gloria del Señor. Pero terminemos ahí el 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Es aquí donde lo dice, ¿verdad? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. ¿Cómo? Así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero hablemos brevemente de que profetizaban. Este es un cumplimiento de Joel 2:28. ¿Quién recuerda cómo dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después dice: y profetizarán vuestros hijos, escúcheme, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, ¿qué harán? Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ya se estaba cumpliendo. Regresa allí a Hechos 2:18, ahí se cumplió se vio uno de los primeros cumplimientos. Se está cumpliendo aquí con las hijas de Felipe. ¿Qué dice Hechos 2:18? Y de cierto, sobre mis siervos, ¿y sobre quiénes? Sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué haré? Dice el Señor. Derramaré de mi espíritu. ¿Y qué harán? Profetizarán. Pero si leyéramos 1 Corintios 14:1, se los voy a citar simplemente para ahorrar tiempo, nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero ¿qué significa esta palabra de profetizar? A lo largo de la historia esta palabra se ha usado y mal usado y se le ha dado diferentes significados. Por ejemplo, en el siglo XVI, en el tiempo de Casidorio, reina, profetizar quería decir predicar. Pero en el siglo XVII, profetizar para este siglo significaba únicamente el predecir lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo se entiende mayormente en nuestros tiempos? De que te voy a adivinar algo que... Pero si lo leemos en el griego, es una combinación de palabras. Profetizas eran ellas, ¿verdad? Pero en el griego es profeteo, prophet, profeta. Pro significa antes. Prototipo, de ahí tenemos esta palabra. Primero, antes también.
La segunda parte de ahí de profeteo es femi, que significa acertar. Esa es la raíz de la palabra. Entonces, traducido literalmente, significa compartir la palabra de Dios. Tanto la pasada que está escrita, la presente que está escrita y la futura que está escrita. Escúcheme. ¿Cuál de estas es invento? Ninguna. Toda la que está escrita. Lo que Dios hizo, ya está escrito. Lo que Él va a hacer, ya está escrito. Entonces, compartir la palabra de Dios pasada, presente y futura. Cuando usted dice el Señor viene, Él dijo que Él iba a venir. Usted está profetizando, está diciendo lo que está predicho. Pre, anteriormente, pro, antes también allí. Y suele normalmente profetizar de índole privado. Usualmente de índole privado. Un profeta a veces iba a un individuo. Mencionó que el profeta Natanael fue a David directamente. A una familia. A veces fue a la nación completa. Y para predicar, porque profetizar en un tiempo significó esto, la palabra predicar en el griego es kerizo, que significa proclamar como heraldo, predicar, anunciar un mensaje público y con convicción para persuadir públicamente a todos. No solamente es para alguien específico o para una familia o para una sola nación, es para todos. Aquí las hijas de Felipe se unieron a la advertencia a Pablo de que los otros hermanos y discípulos diciendo hay peligros que vienen, que te esperan en Jerusalén. Pero ¿dónde profetizaron ellas? Lo hicieron en la privacidad de la casa de su padre, donde se estaban hospedando ahí con su padre el evangelista. Las hijas de Felipe, bajo la autoridad de su padre, cada una ejerció el don de profecía. Pero escúcheme, no me malinterprete, esto deja en claro que tanto los hombres como las mujeres pueden profetizar y debemos, tanto el hombre como la mujer, ser dirigidos por el Espíritu Santo, y tanto el hombre como la mujer debemos compartir la palabra de Dios. Escúcheme que no dije que todos podemos pastorear. Y quiero aclararlo de esta manera. Todo pastor debe poder predicar, pero no todo el que predica tiene el llamado de pastorear. ¿Se entendió? O sea que toda la iglesia debemos compartir la palabra de Dios. Todos debemos evangelizar. ¿Qué hizo la mujer samaritana después de conocer a Cristo? Pegó carrera, siendo sierva, dejando polvo atrás para obedecer a su Señor. Es nuestra tarea de todos. Entonces, profetizar, predicar, enseñar, evangelizar. Pero muchas veces confundimos que el predicar es lo mismo que pastorear. Y no es lo mismo. Pero todo pastor debe predicar, pero no todo el que predica está llamado a pastorear. Y en Timoteo encontramos los diferentes requisitos para las diferentes cosas, pero entramos en un dilema aquí. Pablo da instrucciones, por ejemplo, en 1 Corintios 11:5, y si lo quiere ir a leer, bueno, vamos, pero no nos vamos a tardar tanto ahí. 1 Corintios 11:5. Si me lo gana, lo lee para mí, por favor. 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si estuviese rapada. Ok, gracias, hermano. Entonces, prácticamente está diciendo que la mujer puede profetizar. ¿Sí? Sí. Una mujer sí puede profetizar, pero dice que debe estar apropiadamente cubierta. Pero veamos esa pequeña palabrita brevemente. En algunos lugares simplemente se ponen un manto sobre su cabeza. Algunas mujeres en algunos lugares del país se practica hoy en día todavía. Pero la palabra en sí en el griego lo que significa es de que debe estar bajo la cobertura, la autoridad de alguien. La casada, bajo su esposo. La doncella que no está casada, como las 4 de Felipe, todavía están bajo la cobertura, la autoridad de su papá.
Pero últimamente todos debemos estar bajo la autoridad espiritual del liderazgo de nuestro del Espíritu Santo, de nuestro Señor. Y aún como líderes nosotros debemos ser esos hombres, esas mujeres. Y no tenemos el tiempo para ir a leer 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, que nos lo deja bien claro quién es nuestra autoridad máxima. Y todos debemos someternos a esta autoridad. En Romanos 16:1 encontramos a una profetisa que se llamaba, a ver, ¿quién me ayuda a adivinarle? Comienza con Fe y termina con B. ¿Quién se acuerda? Febe, muy bien. Era una diaconisa, sierva de la iglesia de Cencrea. En 1 de Corintios 14, del 34 al 35, Pablo parece prohibir que las mujeres hablen o enseñen en la iglesia. También en 1 de Timoteo 2, del 11 al 12, dice lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esta aparente contradicción? Y se entiende de dos posibles opciones. Número uno, el don de profecía, por ejemplo, de las 4 hijas mencionadas aquí en nuestro texto, y también en 1 de Corintios 11:5, lo ejercieron en privado o en casa. Y la opción número 2, que es cuando se hace en público, debe estar bajo la autoridad, consagradas al Espíritu Santo en cuerpo y en espíritu, siendo doncellas bajo su padre y últimamente bajo el Espíritu Santo. Y si está casada, es bajo la autoridad de su esposo, prácticamente. Así que es obvio que el don de la profecía se dio tanto a hombres como a mujeres. Nuevamente, aquí no estamos hablando del pastorado. Pero en el Antiguo Testamento vieron otras profetisas. Estuvo María, la hermana de Aarón allá en Éxodo. Estuvo en Jueces, ¿cómo se llamaba? Débora. Allá en Segunda de Reyes 22:14 está una que se llama ¿quién recuerda? Un nombre raro, Hulda. Ajá, la Hulda. En Nehemías está otra profetisa, ¿quién la recuerda? Comienza con la N, también con Noadías. La esposa de Isaías se le hizo referencia también como una profetisa. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús nació, ¿quién estaba de profetisa ahí esperando? Un nombre cortito. Ana. Muy bien, muy bien. Pero nuevamente, si nos tomáramos el tiempo para ver el oficio de los profetas en la iglesia primitiva, lo encontramos en el libro de los Hechos, en Romanos, en Primera de Corintios, en Efesios, en Tesalonicenses, y si usted quiere todas las citas, se las doy más tarde. Pero vamos más rápido, al 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Aquí dice Lucas, permaneciendo algunos días. Lucas usa diferentes términos, pocos días, muchos días, yo diría hartos días. Y aquí yo lo traduzco que son 5 días, no menos de 2, no más de 5. No fue una semana completa, ya nos dijo 7, en otros nos dijo que tardamos un día. Y si lo vemos en la historia fue del 10 al 15 de mayo. Pero... Y no tengo el tiempo para ver las diferentes frases aquí usadas, pero, por ejemplo, Pablo a veces dice muchos días, hemeras pleios en el griego, que significa muchos días, no son exactos. Pero en Hechos 13:31 usó la misma frase, hepi hemeras pleios, pero se está refiriendo a los 40 días, el doctor Lucas, entre la resurrección y la ascensión. Entonces ya es un número más grande. En Hechos 18:20 usa una frase muy similar, simplemente se traduce como un tiempo más largo. Más tarde en Hechos 25:26 va a decir la misma frase, pero le va a aumentar ahí una frase, hemeras pleios hedeca. Deca significa 10. Entonces más de 10 días pasamos ahí, va a decir. Pero ¿qué significado tiene Bueno, lo usamos simplemente para referencia, que de aquí al tiempo que llega este profeta Agabo, habían pasado 15 años antes de que este mismo profeta, había predicho una hambruna. Y esto hablaba del futuro, ¿sí? En Jerusalén,
en los días de Claudio. Y si usted lo quiere corroborar, está ahí en el capítulo 11, versos 27 al 29. Pero aquí de repente Agabo va a aparecer. Pero va a aparecer al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento muchos de los profetas dramatizaban su mensaje para que quedara allí en el cerebro registrada la profecía. Pero va a pronunciar una predicción. Está inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo qué va a suceder. Le va a decir que a Pablo que va a ser atado, va a ser entregado a los gentiles, que se traduce a los dirigentes romanos. Y en que en algunos otros lugares se le da el crédito a los judíos. Son los romanos que van a actuar a dirección de los judíos, o sea que manipulados y usados por ellos. Y Pablo no es de que algún momento dudó de lo declarado. Nuevamente él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero sus amigos, sus hermanos, los compañeros, los que lo acompañan, los discípulos en cada ciudad, ya vimos, van a interpretar el mensaje para convencerlo, disuadirlo. No vayas, por favor, quédate aquí, agarra para otro lugar. Y Pablo tampoco está con gusto buscando su martirio, su muerte, ser maltratado. Su intención es intentar llegar ahí a Jerusalén y cerrar esa brecha que ha existido, ese pleito entre los judaizantes y los gentiles que no los quieren aceptar. Pero dice, estoy listo para continuar predicando y me arresten y lo que sea. Y aún estoy dispuesto hasta morir, si es necesario. Muy similar a la manera cuando Jesús había afirmado, dice Mateo 16:21, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Pero qué sabía? Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que significaba su muerte. Igual aquí la determinación de Pablo no nos revela aquí una obstinación, sino su fuerza de carácter de seguir siendo obediente. Verso 11. Quien viniendo a vernos, Agabo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos. Y nuevamente le da crédito a los judíos, pero van a convencer a los romanos que hagan esto. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces aquí Agabo está dramatizando este anuncio, esta profecía. Allá en Primera de Reyes 11 tenemos un ejemplo, en Isaías 20 tenemos otro ejemplo, en Jeremías 13 tenemos otro ejemplo, en Ezequiel 5 tenemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan Isaías que predijo la muerte de alguien? ¿Cómo se llamaba? Ezequías, muy bien. Allá en Isaías 38. Pero Ezequías, aunque sabía que su muerte estaba predicha, ¿qué hizo él? Se dirigió a Dios en oración. Y su vida transcurrió durante el lapso del tiempo previsto, sin que su enfermedad le acortara la vida. Pero también ya deducimos que Pablo ya sabía lo que le iba a acontecer. Él conocía el asunto que Agabo anunciaba, no era noticia nueva. Pero Pablo no cambió sus planes a causa de la profecía de ninguno, de Agabo, de otros, de los discípulos, de las doncellas profetizas, sino que continuó con su rostro firme diciendo: venga lo que venga, esto tiene que suceder, y aunque muera, gloria a Dios. La palabra de Agabo era cierta, hermanos. Era cierta. ¿Venía del Espíritu Santo? Sí. Pero también esta era la oportunidad a través de la cual Dios iba a lograr a través de Pablo lo que Dios quería lograr, pero también le iba a conceder a Pablo su deseo de ministrar en Roma. Y este va a ser el medio y la oportunidad que Pablo tanto anhelaba. Ahí va a concluir su tercer viaje misionero, pero yo le agrego el cuarto, que Dios mismo va a utilizar a los gentiles, a los romanos, a los judíos para financiar su viaje. Y el Señor lo va a usar. Y aunque los romanos lo van a arrestar, fueron instigados por los
judíos. Lo vamos a ver más tarde en el 33, no hoy, y también en el capítulo 28 más tarde. Verso 12. Al oír esto, note lo que hicieron todos los discípulos, incluyendo a Agabo y las profetisas y el evangelista y aún el doctor Lucas, porque dice, le rogamos. ¿Va incluido Lucas ahí? Sí. Le rogamos nosotros, va incluido, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. O sea que la profecía se tiene que cumplir, es lo que está diciendo Pablo. Pero los discípulos quieren evitarla. Pero incorrectamente interpretaron la advertencia del Espíritu Santo. Hermanos, una pregunta. Jesús sabía lo que él tenía que hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero él dice, nadie me quita la vida, sino que, ¿qué dijo él que hacía? Él mismo la puso. Pero una pregunta, ¿a Jesús se le rogó que no hiciera lo que él iba a hacer? Sí. En Mateo 16:22 se le acercó uno de sus discípulos llamado Pedro y le toma parte a Jesús. Y le dice Pedro a Jesús, comenzó a reconvenirle, nos dice Mateo ahí contándonos lo sucedido. Señor, por favor, ten compasión de ti. O sea que preocúpate por tu bienestar físico. En ninguna manera te acontezca esto que dices que te va a acontecer. Por favor, evítalo. Pero ¿cuál fue la oración del Señor Jesús ahí en el jardín, en el huerto? Padre, si es posible. Tú sabes que humanamente el cuerpo no quisiera sufrir, no quiere padecer. Pero no que se haga mi voluntad. Mis discípulos me quieren convencer de no ser obediente, pero yo necesito ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dame las fuerzas para obedecerte, venga lo que venga. Y es la misma interpretación del apóstol Pablo. Sí, les entiendo todo lo que el Espíritu les está diciendo, pero los está preparando a ustedes, me está preparando a mí para que agarre más fuerza y valentía y agallas y venga lo que venga y pase lo que pase, me traten como me traten, yo voy a seguir adelante. Esta predicción y la de Tiro y la que se hicieron en cada ciudad de los diferentes profetas y hermanos y discípulos, aparentemente otra vez dirigidos por el Espíritu Santo, sí, para hablar la palabra, pero no su interpretación. Y a veces erramos en nuestras interpretaciones. Pero aquí eran para darle fuerza y valor a Pablo. Para cimentarlo y madurarlo aún más. Porque aquí Lucas dice, le rogamos, aún con lágrimas, llorándole, nos va a decir en el 13, nosotros y los cristianos de allí, los cristianos de todo lugar, de Cesarea también, que no subieran. Pero aquí entramos en una dicotomía, en un aparente problema falso. Porque en segunda de Pedro nos dice en el capítulo 1, de los versos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, pregunto nuevamente, ¿Pablo desobedeció? Si la interpretación no debe ser privada y no viene de ángulos humanos, es que la mayoría de los discípulos estaban preocupados por el bienestar físico. No estaban viendo el cuadro más grande, como Pedro con Jesús. Si lo convence de no obedecer, nos arruinamos todos. Si Pablo es convencido de los otros compañeros de no ir a Jerusalén, el Evangelio, y él no hubiese llegado a animar a los de Roma, hoy leímos parte y aún siguen unos testarudos ahí no creyendo. Creen que porque
siguen estos ritos y estas cosas se van a autojustificar y que no van a ser juzgados, lo que les está diciendo, sus propias obras los juzgan y ustedes se sientan a juzgar a los demás creyéndose mejor que ellos, pero ustedes han abandonado y anulado y tirado a la basura la única solución, que es Jesucristo, que nos va a juzgar, pero ustedes se sientan a juzgar que están bien y que nada les va a pasar a ustedes. Pero dice el 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y voy a hablar de esta palabra, quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solamente estoy presto y listo para ser amarrado, encadenado, como el Espíritu me lo está mostrando a través de todos ustedes. Pero si eso fuera todo, gloria a Dios. Pero si viene más y hay otras cosas que van a suceder, y aún aunque tenga que morir, estoy listo para sufrir hasta la muerte también. Y aquí hasta cierto punto, Pablo está diciendo, mi rostro, mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo completamente está resuelto. Se lo he entregado al Señor todo, rendido en cuerpo y en espíritu, completamente decidido y entregado. Pero ustedes, con su interpretación, me rompen el corazón y la mente. Aquí está la idea, dividiéndomela, la mente, dividiéndome el corazón con sus ruegos y llantos para que yo desobedezca. El hombre de doble ánimo, hermanos, que nos habla Santiago, tiene el corazón dividido y la mente dividida. Un día en el mundo, un día en la iglesia, un día que sí, un día que no. Nosotros debemos ser completos, enteros, nuestro corazón entero, completo, para el Señor. No divididos, un rato para el mundo, un rato para... Pero ustedes me están dividiendo la mente y el corazón, aquí rogándome con llantos y lágrimas y súplicas. Por favor, entiendan que estoy resuelto, estoy convencido que esto es lo que tengo que hacer en obediencia al Señor. La palabra en el griego se traduce rotura. Los escritores médicos han utilizado esto también. Pero no solamente es que el corazón está roto y quebrantado, aplastado, también me están debilitando mi espíritu, partiéndome el corazón, dividiéndome en dos. Aun cuando dijo Pablo, no hay qué hacer, quisiera seguir aquí, pero también anhelo estar en la presencia del Señor. Pero si me deja aquí, gano porque sigo compartiendo. Y si me lleva, pues es ganancia también. También hubo otro hombre que dijo que estaba listo y aún hasta morir por el Señor allá en Lucas. Lucas nos lo relató allá en el capítulo 22, verso 33. ¿Cómo se llamaba Pedro. Le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero ¿qué sucedió? Medio ahí comenzó un problemita. Abandonó, lo negó. La resolución de Pedro la hizo en su propia fuerza. La de Pablo es con la fuerza del Espíritu Santo. La del Señor Jesús dirigido por el Espíritu Santo. Pero Pablo sabía que lo iban a encarcelar. Y nuevamente aquí los amigos rogándole. ¿En cuál versículo nos quedamos, hermanos? ¿A alguien le gusta enfrentar dificultades y sufrimientos y problemas, hermanos? A nadie. El Señor no dijo que iba a ser fácil. Pero si el Señor nos lo pide hacer, hay que hacerlo. Que nuestro deseo sea de agradarlo, venga lo que venga, pase lo que pase. Han habido muchos misioneros que sabían el peligro. Yo les he contado que a Nigeria se le conocía como el sepulcro del hombre blanco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los misioneros que fueron a este lugar sabían de que en menos de 2 años iban a morir de alguna enfermedad. Se llevaban sus pertenencias en ataúdes, ¿así se le nombra en español?
Sus valijas no eran maletas de viaje, sino que eran los cofres en los que se llevaban el del papá, el de la mamá, el de los hijos, que en esos mismos, a menos de 2 años, iban a regresar muertos a sus familias. Se despedían y los abrazaban con amor, diciendo, esta es la última vez que nos vamos a ver, porque en menos de 2 años vamos a morir. Pero que el Señor nos use en ese tiempo que nos dé. Pero hay un hermano, Mary Wilson. Hay muchos, usted está leyendo de ella en este momento, ¿verdad? Y me gustaría que en la próxima oportunidad se anote ahí para darnos un resumen de esto, hermano, y todos los que están leyendo, ¿verdad? Y en todos estos hay lágrimas ahí que los que nosotros estamos leyendo de los misioneros como familia, nos arranca el corazón. Pero van a llegar a una conclusión. Quizás estemos mal nosotros entonces. Que se haga la voluntad de Dios. Que Él sea el que juzgue. Si estamos mal nosotros, pues que haz lo que... Si tú eres mal, el que estás mal, que el Señor juzgue. Notes el 14 y vamos concluyendo porque me estoy alargando. 14. Y como no le pudimos, ahí está Lucas incluido, persuadir, desistimos. O sea que le dimos todas las fuerzas y ganas y con todas las... diciendo, hágase la voluntad del Señor. La misma oración de Jesús, Padre, no la mía, sino tu voluntad. Pablo está diciendo lo mismo. Señor, humanamente pues quisieras hacerle caso aquí a mis hermanos, pero mejor prefiero hacerte caso a ti. Ya lo había dicho él antes, que es mejor obedecer a quién antes que a quién. Antes que a los hombres. Varios lo habían dicho, ¿verdad? Hermanos, a nosotros nos conviene decir no solamente hágase la voluntad del Señor, y no lo tomemos simplemente como que cuando ya no hay remedio, hágase la voluntad del Señor, sino hágase la voluntad del Señor porque la voluntad del Señor es su sabiduría y Él lo hace todo en acorde a su consejo y es lo mejor que pueda suceder. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea que aunque nos puedan matar aquí en esta tierra, no hay que temer al que nos puede matar físicamente. Hay que temer a aquel que tiene toda potestad y toda habilidad y todo poder. Hágase tu voluntad, Señor, al obedecerle. No en lo que hay, no sé qué hacer aquí, pues voy a hacer lo que me caiga y lo que sea, a ver qué sale. El 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y pues voy a resumirlo porque ya veo que nos acompañan los niños, ¿verdad? El Señor le va a permitir ir a Roma. El 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces no queda muy claro dónde estaba la casa de Nasón, pero prácticamente de Cesarea a Jerusalén están a 100 kilómetros, como visto ahí en el mapa. La última parte va a ir de ahí, ahí. Pero ¿quién era Nasón? Potencialmente uno de los primeros discípulos que estaban en el aposento alto entre los 120. Y si no, potencialmente uno de los primeros de los 3000 que creyeron en el día del Pentecostés, cuando Pedro predicó aquel gran mensaje. Existe también una posibilidad que él mismo escuchó a Jesús, porque dice viejo, pero aquí viejo, no dice viejo, ¿cómo es que dice ahí? Anciano o a un discípulo antiguo, es la palabra que utiliza ahí. Pero lo podemos interpretar de esta manera. Antiguo, porque ya estaba como discípulo de Jesús, antes de que Pablo hiciera su primer viaje a... ¿Dónde fue que fue? ¿De dónde era él, dice aquí? De Chipre. Pero algunos de los de Chipre habían estado presentes en el día de Pentecostés. Y antiguo aquí otra vez da referencia que ya antes de que aún comenzara la persecución, entonces ya él era un discípulo, antes que Pablo y Bernabé y otros fueran. Discípulo antiguo, pero lleva esta idea de que no solamente era un discípulo tierno, verde, principiante,
Neófito usa la palabra la Biblia, nuevo, sino maduro. No madurando, todos estamos en ese proceso, pero había llegado a la estatura de ser un discípulo maduro, viejo en ese aspecto. Tenía más tiempo que muchos, que la mayoría, de conocer a Cristo. Y con Él se quedan. Pero ahí levantaremos la próxima semana, Dios primero, porque se nos ha ido el tiempo.